Mi nombre es Jacqueline Tripolli, los estoy recibiendo en nombre de nuestra casa, de la Universidad Católica. Tenemos unos conferencistas que nos van a hablar, ¿verdad?, de lo que es nuestro interés sobre innovación, justamente. Y quiero presentárselos sin más dilaciones para que puedan estar el más tiempo posible escuchándolos y haciéndoles las preguntas que ustedes consideren necesarias. La jornada se va a organizar de la siguiente manera. Ellos van a exponer durante 25 minutos y 5 minutos los vamos a dejar para preguntas que ustedes quieran hacerles, ¿verdad? A los 20 minutos les voy a avisar y entonces así ya van cerrando y organizándose. Una de las conferencistas nos avisó que estaba un poco retrasada, así que vamos a esperarla. Empezamos, pero vamos a dejarla en tercer lugar para que pueda llegar. Tenemos a Renato Perti en primer lugar, coordinador del programa de innovación y liderazgo en currículum, aprendizaje y evaluación. Trabaja desde 2006 en la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO con sede en Ginebra. En segundo lugar tenemos a Amadeo Sosa, que fue compañero mío de trabajo durante mucho tiempo y tuvimos el gusto de reencontrarnos. Él es actualmente el director de la Universidad Tecnológica y en tercer lugar ya la presento. Va a estar Mariela Fusati, que es jefa de los laboratorios del Plan Ceibal. Allí se llevan a cabo todos los proyectos de robótica, modelado e impresión 3D. Cuando vengan ya saben de quién se trata. Además, dentro de las panelistas es la única mujer, entonces la van a ubicar bien. Variedad de género, ¿no? Bueno, sí. Bueno, empezamos entonces. Renato, te paso la palabra. Sí. Gracias. Bueno, es un placer estar acá. Para mí la Universidad Católica es mi casa. Acá he trabajado durante los últimos 10 años en armar programas con la UNESCO, en programas de formación en curriculaciones, y en este lugar es donde hacemos el diplomado en currículum y evaluación, con lo cual es un lugar para mí la Sala Bauzá, es un lugar muy querido. Yo lo que básicamente quisiera con ustedes, la presentación se las voy a dejar, es imposible trabajarla en 25 minutos, pero fue intencionalmente hecha así, porque quiero dejárselas a ustedes como la idea de la presentación que les queda a ustedes es dejarles una suerte, un marco de reflexión para encarar la educación de los próximos años. Eso parece medio, perdón por la ambición, pero lo que yo quería era poner en una presentación ideas fundamentales sobre cómo se puede encarar una transformación educativa a la luz de los temas que hoy tenemos instalados. Entonces, yo quiero partir de 5 posiciones fundamentales o 5 ideas fundamentales de las cuales nos ubicamos nosotros para pensar los procesos de innovación educativa, que asociamos procesos de innovación educativa con procesos de cambio y transformación educativa. En primer lugar, que los cambios disruptivos, es decir, los cambios disruptivos son aquellos en que nuestras maneras tradicionales de pensar y de obrar y de actuar pierden sentido, están cuestionadas por la propia celeridad de los hechos y de los marcos alternativos. Estos cambios disruptivos a diversos niveles en el mundo no avisan, son esencialmente impredecibles, trastocan la existencia humana y no hay escapatoria. Yo creo que la educación tiene que partir no de una tecnología, no de un discurso tecnológico de la educación, que para mí sería un error, sino partir de que los procesos de cambio, que son sistémicos, son profundos e implican diversos niveles, son de una envergadura, de una amplitud que requiere repensar nuestra manera de pensar. Esto es un poco lo que hoy Julio decía de mañana respecto, me gustó esa idea que él mencionó, de vencer los umbrales o vencer los límites. Entonces, esto es lo primero que creo que hay que reconocer.
este no es un tema de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con que se hace más o menos en educación, es otra discusión. ¿Qué tipo de educación y sistema educativo necesitamos a la luz de un mundo que nos plantea una serie de cambios disruptivos que no tenemos escapatoria? Yo creo que es el primer elemento a reflexionar. El segundo, que la tecnología es mediadora clave de los cambios, pero los cambios no son la tecnología. Los cambios son las mentalidades, los procesos, las prácticas que están detrás del uso, de la apropiación y del sentido de la tecnología. La tecnología media los cambios, y nos parece algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno habla de la tecnología como mediadora de los cambios, que la tecnología puede ser una fuente inagotable de oportunidades, pero también puede ser un severo penalizador de inequidades y de brechas. La tecnología puede ser orientada, regulada, ser un elemento que democratiza oportunidades, que democratiza accesibilidad, que democratiza oportunidades, pero también desregulada, descontrolada, puede ser un elemento implacable de inequidad y de desigualdad. El tercer punto es que los mejores sistemas educativos en el mundo, y uno podría listar algunos de ellos, pero no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, han respondido efectivamente al cambio. ¿En qué sentido? Al cambio de la progresividad, lo que se llama en la literatura las modificaciones del progreso, los cambios intergeneracionales. Pero aún los mejores sistemas educativos en el mundo hoy no están equipados, no están preparados para enfrentar la disrupción. Habrá que ver si los sistemas educativos que hoy tienen buenos desempeños internacionales lo van a tener dentro de 10 años. Y en buena medida eso va a estar dependiendo de la capacidad que tengan esos sistemas educativos de enfrentar la disrupción. Los sistemas educativos, buenos sistemas educativos, han enfrentado bien el cambio intergeneracional, el progreso. Pero ahora se enfrentan a una agenda totalmente distinta, cualitativamente diferente, que es tener respuesta frente a la disrupción. Yo creo que ahí hay una diferencia que hay que tener en cuenta. El cuarto elemento, que las tres maldiciones históricas de los sistemas educativos que no funcionan, que son la calidad deficitaria, o sea, la calidad deficitaria en la adquisición de competencias y conocimientos, la inequidad intolerable, es decir, las brechas, y la excelencia marginal, la excelencia que no alcanza un sector importante de la población, se agudizan frente a la disrupción. Si los sistemas educativos que no funcionaban en enfrentar estas tres maldiciones, cuando no podían adaptarse al progreso, fíjense lo que puede pasar en un mundo disruptivo. Y el quinto elemento, no es cuestión de ajustar o de reformar. No es cuestión de que la disrupción se puede plantearse ajustando una parte o una intervención o un proyecto o una propuesta, sino que implica recrear las bases de sostenibilidad de la educación y de los sistemas educativos. Pero repensar los sistemas educativos empieza por repensar la educación a la luz de la disrupción. Entonces yo creo que ahí está el tenor de lo que queremos decir, que nosotros partimos de esas ideas justamente para buscar tener un marco de interpretación. Nosotros acá no vamos a entrar en esto porque ya lo pueden ver ustedes más detenidamente, pero si ustedes ven la Agenda Mundial Educativa hoy día en el mundo, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los que la comunidad internacional, incluido el Uruguay, se han comprometido a desarrollar, ubican a la educación en el centro. La educación es fundamental para todas las cosas que uno puede plantearse. La educación es fundamental para reducir la pobreza y aumentar los ingresos. La educación es fundamental para llegar a una mejor salud, al crecimiento sostenible, a la protección del planeta, a la desigualdad. Fíjense un solo dato. Si todos los niños que hoy dejaran la escuela, terminaran la escuela con las competencias necesarias en lectura, se podría reducir la pobreza a nivel mundial en 171 millones. La importancia que tiene la educación como la base de la realización de una visión de desarrollo y de estilos de vida sostenibles, las dos cosas. Entonces, yo lo que digo, no voy a entrar a ver esto porque acá simplemente señalar que acá lo importante para nosotros es decir que la educación es a la vez tres cosas: es política económica, es política social y política cultural. Y que la educación tiene que cumplir tres funciones básicas: llevar el bienestar colectivo, individual y colectivo, es decir, el desarrollo integral y balanceado de las personas, punto fundamental. Segundo, estilo de vida individuales y colectivos en términos de sostenibilidad. Y tercero, a la promoción de valores en clave de complementariedad. Estos valores no están en términos de disyuntivas. Son libertad, inclusión, justicia, tolerancia, cohesión, paz y excelencia, se coadyuvan.
Una sociedad que es inclusiva también puede ser una sociedad que promueve la excelencia. Pero en nuestros formatos tradicionales, a veces hay que decir, proveer la excelencia es, no, queremos una sociedad competitiva, queremos una sociedad... No, tenemos que reformatearnos para entender que los valores se complementan y no se ponen como opciones de disyuntiva. Ahora, visto esto, para nosotros hay, y no voy a entrar en cada uno de los puntos, pero dejarlos planteados por lo menos, una agenda de cambio educativo para nosotros tiene que ver con 5 puntos fundamentales. Uno es cómo transformamos a la luz la educación a la luz de cambios disruptivos y un mundo en ebullición. Porque también el mundo está en ebullición, en los plenos políticos, culturales, social, económicos. No es solamente la revolución industrial, la cuarta revolución industrial lo que nos cuestiona. Hay otras cosas que pasan que están muy importantes. El segundo punto, ¿cuáles son los cambios en el paradigma educativo que estamos viendo? ¿Cuál es el cambio que estamos viviendo en términos de los aprendizajes? ¿Cuáles son las oportunidades para el cambio? ¿Y cómo nos interpelamos para poder cambiar? Pero yo quiero simplemente decir, acá, simplemente dejar esta consideración. En realidad lo que está pasando es que los cambios a nivel del mundo implica cambios a escala planetaria de la humanidad. Es decir, nos impacta la cuarta revolución industrial, nos impacta no solo en qué hacemos y cómo lo hacemos, sino en quiénes somos. La entidad humana está severamente interpelada por la irrupción de la cuarta revolución industrial. Y después, los temas que tienen que ver con un mundo convulsionado. No podemos ver la educación de espalda a un mundo convulsionado. Y yo simplemente para mencionar estas cosas, no voy a entrar en la Agenda Educativa 2030, pero sí quiero decir una cosa fundamental de esta agenda que me parece importante, esta nueva agenda mundial. ¿Por dónde se empieza la discusión educativa hoy? Por recuperar una discusión que se ha estado muchas veces ausente o carente de sentido, que es ¿qué tipo de educación, sistema educativo, institución educativa, currículum, pedagogía y docente se requiere para qué sociedad, comunidad, ciudadanía y persona? Las reformas, las transformaciones educativas empiezan por discutir el para qué y el qué. No se puede discutir el cómo sin el para qué y el qué. Por eso, el mundo que se viene en educación es un mundo de complementos. Ya no se puede hablar del currículum divorciado de la pedagogía, por ejemplo. Van juntos. Es muy cuestionable decir que uno trabaja el currículum por un lado y la pedagogía por otro, por ejemplo. Es muy cuestionable decir que uno trabaja una educación orientada en el docente o el alumno. Es absurdo, no es una educación orientada por el alumno o por el docente. Necesitas ambas partes. Necesitas docentes que animen los procesos, que sean orientadores y alumnos que protagonicen. Pero no es una educación de unos contra otros. Para aprender hay que educar. Entonces es un mundo mucho más de complementos que de oposiciones. Y decimos, el desafío mayor que enfrentan los sistemas educativos en el mundo, y esto se ha mapeado y lo hemos analizado en diferentes regiones, es recrear y fortalecer la relación entre el para qué y el qué de la educación con el cómo. El dónde y el cuándo de educar y aprender. No solo de aprender, también de educar. Entonces, en esa línea, yo no voy a entrar en tema tecnológico, pero simplemente lo dejo planteado, que la tecnología para nosotros cumple 3 roles fundamentales en esta discusión. Moldea nuestra percepción del mundo, fundamental. Segundo, cambia nuestros comportamientos. Y tercero, más crítico, incide en nuestra identidad como seres humanos. Entonces, lo que decimos básicamente acá es que la cuarta revolución industrial cuestiona ese mundo de oposiciones. Es decir, no hay oposición entre el educar y el aprender, no hay separación entre el enseñar que transmite y el aprender que recibe. La educación es una continuidad, es una progresión, no puede separarse una cosa de otra. Es absurdo decir que hay competencias blandas y duras. Hoy de mañana creo que recibimos un buen alegato respecto a la necesidad de la diversidad de experiencia de aprendizaje, ¿no? Bueno, no hay, o ustedes creen que el aprender a vivir juntos, el aprender a conocer es una competencia blanda. ¿Qué sentido tiene hablar de lo blando y lo duro? ¿Qué sentido tiene que hablar de una educación separada entre humanidades y ciencias? Cuando el mundo que se viene es un mundo que requiere de competencias polivalentes, interdisciplinarias. Las personas, lo dice hace muy poquito Edgar Morin, un filósofo francés y sociólogo francés, lo decía, el mundo de la hiperespecialización es una fuente de ignorancia. Necesitamos mucho más personas universales. Cuando mucho se puso en cuestionamiento la idea de personas universales o cultura universal, bueno, el mundo que se viene es un mundo mucho más de cultura universal,
donde hay un renacimiento en el mundo de la filosofía y la ética como base de la educación. Les voy a dar un ejemplo. Francia, que tiene un proceso de reforma educativa que realmente les digo que indaguen en él. El ministro francés, un hombre de la cultura, de la ciencia, tipo con una visión universal, dice, la educación que queremos formar es una educación que integra las humanidades y las ciencias. Entonces, ¿qué están haciendo en la educación media superior en Francia? Reforma que se inicia el año que viene. Eliminan los bachilleratos tradicionales. Ya no hay bachilleratos de ciencias, de humanidades, de científicos, biológicos, etc. Sino que hay formaciones que integran conocimiento. Entonces un joven puede integrar en su formación el arte con las matemáticas, la ciencia con la estética. Entonces, ese mundo de la integración disciplinar no es un problema de un debate disciplinas versus asignaturas, eso es ridículo, áreas de conocimiento, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es pensar una educación en clave de interdisciplinaridad y de formación global. Entonces, ese punto me parece que es importante demarcarlo como otros dos más, que es, las personas son formadas para producir, integrar y compartir múltiples conocimientos que crucen a las áreas de disciplinas y a las asignaturas. Los alumnos ya no son más receptores de conocimiento, son productores de conocimiento, a todo nivel, desde el nivel inicial. Entonces, ir a una educación donde el alumno produce y no es un recipiente, también es importante tenerlo en cuenta. Y esto implica formar a una persona predispuesta a formarse a lo largo de toda la vida, en ciclos de idas de vuelta entre formarse y trabajar. Es decir, las personas no van a ser formadas para siempre. Las personas van a estudiar, van a trabajar, van a volver a estudiar, van a volver a trabajar. ¿Y qué pasa si en pocos años la edad de trabajo de una persona se puede superar fácilmente los 80 y 85 años o más? Eso está a la vuelta de la esquina. Entonces, eso implica reformatear nuestros sistemas de formación, que son muy rígidos. Entonces, la pregunta que uno hace es, si la educación se independiza de este mundo, de competencias polivalentes, de flexibilidad cognitiva, de resiliencia, de visión interdisciplinaria, vamos a aumentar la inequidad. Por más recursos, por más inversión, por más cosas que agreguemos a la educación. Estamos en un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma implica asumir una nueva visión educativa. Entonces, yo no voy a entrar en la pincelada de lo que mencioné, algunos temas de los cambios a nivel político, cultural y social, se los dejo a ustedes para que lo vean, pero por ejemplo, a nivel político, las dudas sobre la viabilidad del multilateralismo y toda la discusión que hay en el mundo sobre el multilateralismo. Acá hice toda una reflexión sobre cada uno de estos puntos que ustedes después los podrán ver más en detenimiento. O por ejemplo, en el tema cultural, las disputas y tensiones en el mundo, de cómo uno congenia universalismo y diversidad de afiliaciones. Es decir, el concepto que cada vez se hable más de políticas sociales y culturales universales, incluyentes y diversas. Bueno, todo es un debate a nivel mundial. También, digamos, a nivel económico, la discusión sobre el modelo de economía de mercado, sobre las nuevas formas de producción, estilos más colaborativos de convivencia, de producción y de trabajo. En fin, son todas discusiones que hay que tener en cuenta. Yo traigo esto no para decir que la educación tiene que tener una mirada política, social y cultural del mundo. Y si no la tiene, estamos perdidos. Tenemos que ver qué está pasando en el mundo desde nuestra propia comarca, desde nuestra propia situación. Entonces, porque sé que el tiempo después está la parte social, yo quisiera ahora simplemente, porque esto nos va a dar, ir al punto. ¿Cuántos minutos tengo? Tenés 10 minutos. 10 minutos. Entonces voy a ponerme acá, entonces perfecto. Entonces yo le voy a decir el punto de los cambios de paradigma. El cambio de paradigma de la educación para nosotros se desglosa en 6 puntos. Primero, el cambio de paradigma en el concepto de sistema educativo. Es decir, el sistema educativo, lo que es la anterior, porque ya quedó acá, es la anterior. Ahí está. Sistema educativo. Sistema educativo entendido como oferente. El sistema educativo es lo que ofrece servicios, ofrece posibilidades, a la idea de que los sistemas educativos se definen por ser facilitadores de oportunidades personalizadas de aprendizaje, sin vallas ni fronteras. Todo nuestro andamiaje político, ideológico e indamáis de creer que la educación se divide entre lo formal, informal, no formal, entre lo público y privado, carece de sentido. Los buenos sistemas educativos son herramientas que personalizan oportunidades de aprendizaje. Y un sistema educativo no se define su eficiencia por el nivel de inversión de gasto, sino por la calidad de la oportunidad de aprendizaje que da. Ese es el primer debate en el mundo que uno ve. Si uno ve el sistema educativo finlandés, ¿cuál es la clave del sistema educativo finlandés? Muy simple.
todas las partes del sistema educativo finlandés están pensadas para que los docentes sean los animadores, los guiadores del aprendizaje y los alumnos sus protagonistas. Entonces hay un tema que es sistema educativo facilitado. Segundo elemento, esto lo dejamos ahí y después pasamos a otro. Al anterior. Anda al anterior un poquito, pasaste, ahí está. Ahí quedamos. Desde alumnos vistos como promedios, objetos o metas del aprendizaje. El alumno es una meta del aprendizaje. ¿Cuánto hemos leído de eso? Alumnos metas de aprendizaje. A alumnos como seres especiales, nos decía de mañana claramente, que aprenden y se conectan con sus pares y docentes de manera singular y que son productores de conocimiento. Pasar de la idea de que la inclusión educativa es que algunos alumnos son especiales a la idea de que todos los alumnos son especiales y cada uno requiere de un apuntalamiento específico. Seguimos. Entonces, el tercer bloque es de docentes que son entendidos como implementadores de currículos y pedagogías, a docentes que son vistos como educadores y que son los principales tomadores de decisiones del sistema educativo en el aula. El principal tomador de decisiones del sistema educativo es el docente en el aula. Y eso requiere que el docente oriente y facilite aprendizajes, que co-desarrolla el currículo, que no lo implementa. Por eso es absurdo esa discusión de que las reformas son arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Son las dos cosas a la vez. Es arriba que orienta y es abajo que experimenta. Y la conexión entre ambas cosas es lo que hace el éxito de un proceso de reforma. El cuarto elemento, el conocimiento. De una visión de conocimiento como transmisión de conceptos duros e información a conocimiento integrado para desarrollar competencias. Que ven en las disciplinas herramientas de pensamiento. En este mundo que se viene, las disciplinas no desaparecen, sino se transforman en su rol en ser fundamentales para que las personas puedan reflexionar y actuar sobre esas realidades. Seguimos. Entonces, de una visión de propuesta educativa que es la sumatoria de cajas, iniciativas y proyectos, lo que nosotros llamamos la proyectitis, cambiar la educación por la proyectitis, o la educación a una visión más sistémica y comprensiva, que está orientada a democratizar tres elementos que van juntos: oportunidad de aprendizaje, procesos y resultados. Pero los procesos no se mejoran solo por evaluar. Se mejoran si hay diversidad de estrategias pedagógicas en el marco de democratizar oportunidades de aprendizaje, que es diferente conceptualmente. Y el otro es competencias, de una visión tradicional de competencias, con esto Amadeo lo hemos discutido muchas veces, que es vinculadas al mundo del trabajo con el foco de la competitividad. Una vieja idea que está totalmente, que hoy no existe, digo, salvo en un discurso que quiere enfrentar ideologías y quiere ser simplemente traer la discusión de las competencias hace 40 o 50 años atrás, a las competencias como la voluntad. Yo creo que la idea de la competencia tiene que tener la voluntad personal, de identificar, priorizar y movilizar valores, aptitudes, emociones, conocimientos y destrezas para responder a múltiples desafíos individuales y colectivos. La idea de la competencia es como congeniar el bien individual y el bien común. Esta idea de que la educación es individual y colectivo a la vez. Seguimos. Y entonces, simplemente acá dejamos esto. El cambio de paradigma lleva a un cambio en las condiciones de aprendizaje, es decir, desde aprendizajes encapsulados en disciplinas a aprendizajes desencajonados e inter y transdisciplinares. Esa es la primera progresión. Seguimos. La segunda progresión en los temas de aprendizaje es desde aprendizajes que son concebidos en una relación unidireccional del cerebro con el contexto, a la idea de que el cerebro de cada uno de nosotros incide en los aprendizajes, pero los aprendizajes inciden en el cerebro. Entonces, la calidad de la propuesta educativa va a determinar la cantidad de conexiones de neuronas que uno va a tener y la intensidad de esas conexiones en el tiempo. Es lo que se llama en la neurociencia de los aprendizajes la materia gris y la materia blanca, que tiene que ver con diferentes periodos de intervención en la infancia, en la niñez, en la adolescencia. Seguimos. El tercer elemento es desde aprendizajes que son vistos tradicionalmente como en caja, ¿no? Blandos, duros, que no ligan cognición, ética, emociones y contextos. Yo creo que hay que recuperar la idea de ética en la educación, clave, a aprendizajes sustentados en diversidad de experiencias. Los alumnos aprenden por diversas formas y congenian lo individual y lo colectivo. Otra vez, lo individual y lo colectivo como justo. Seguimos. Y ya voy a entrar después al punto final. De aprendizajes que se mantienen en los corpus tradicionales, disciplinares tradicionales, a esta idea de desempeños competentes. La persona no es la competencia. ¿Qué significa? Es el actuar competente. Es el actuar competente frente a un problema, un desafío, una oportunidad. Y ese actuar competente tiene que ver por cuatro cosas: la vida individual, cada uno de nosotros;
Por eso nosotros decimos que es tan importante en una propuesta de transformación educativa hablar de estilos de vida sostenibles. En un mundo, está en el libro de Harari, uno de los últimos libros de Harari, donde dice, muere más gente en el mundo de comer en demasía que comer poco. Y eso tiene que ver mucho con los estilos de vida que desarrollamos en los niños desde muy chiquitos. Un poco volviendo a la metáfora de la gastronomía que utilizaba Julio. Entonces lo que quiero decir es, competencias para la vida individual, en sociedad, ciudadanía y trabajo. No contraponer nunca más trabajo a ciudadanía. El trabajo es parte de una formación ciudadana comprensiva. Seguimos. 5 minutos. Entonces está perfecto. Entonces ahora vamos a seguir nomás, si puede seguir. El quinto debate tiene que ver con, desde la homogeneidad curricular y pedagógica, pensar que uno iguala, por darles a todos igual, a la idea de transformar el currículum, la pedagogía y la docencia, una tríada que va junta, en herramientas de personalización de la educación. Pero yo no creo que se pueda trabajar la formación docente separada del currículum y la pedagogía. Las tres cosas tienen que estar juntas, que es la docente. Seguimos. Entonces, yo ahora quisiera, vamos a seguir un poquito más, porque esto ya lo vimos, de la inteligencia artificial. Yo quisiera, no, Finlandia, yo les dejo planteo acá el ejemplo de Finlandia, para que ustedes lo vean más sentimiento, no vamos a entrar ahora, seguimos. Simplemente se los menciono que está el ejemplo de cómo Finlandia desarrolla esta propuesta educativa que estamos diciendo. En 7 competencias, seguimos porque yo quiero llegar al final. Después yo les dejo un ejercicio teórico que he hecho sobre cómo esto se podría transformar en una reforma educativa. Esto es el ejemplo del currículum en Finlandia, por ejemplo, para que ustedes, la disciplina ética, por ejemplo, para que ustedes lo vean. Seguimos. Y después, vamos a parar acá. Les voy a dejar como los 5 puntos fundamentales que surgen de cuáles son las claves de reformas educativas exitosas en términos curriculares y pedagógicos en el mundo. Y de qué nos dice la reforma curricular finlandesa en ese sentido. Primero, unidad y progresividad de los aprendizajes. Pensar una educación por tramos etarios y pensarlas unitariamente. Por ejemplo, como hace el currículum en Escocia. Educación de 3 a 18 años. Con lo cual, uno que garantiza ahí que haya progresividad en los aprendizajes de las matemáticas, de la ciencia, y que los docentes en los diferentes niveles, primario, media, compartan criterios de evaluación de contenidos y de formación comunes. Segundo es temas transversales entre grados. La transversalidad entre los grados educativos. Tercero es objetivos de instrucción alineados a contenidos comunes. Cuarto es objetivos de instrucción contribuyendo al desarrollo de las competencias. Y quinto es la evaluación fundamental alineada con la propuesta curricular. Entonces, para terminar, vamos a ir un poquito más. Espera que voy a pasar acá, seguir pasando, porque está el ejemplo que les desarrollo, un ejemplo teórico, pero seguimos, que les dejo planteado con desarrollo de diferentes bloques de competencias, cómo se podría hacer, en fin. Eso lo dejo planteado para que ustedes lo puedan ver después. Un ejemplo concreto. Termino con este punto. A ver, ¿dónde está el tema de cómo nos interpelamos para cambiar? ¿Qué no es suficiente? No basta solamente con que haya voluntad política de gobierno. No basta solamente que haya con cambios acotados en los márgenes. No basta únicamente con que se afecte tangencialmente el cerro del sistema educativo. No basta solamente por preocuparse por los controles políticos, corporativos, docentes, de los costos políticos de los cambios. Eso era lo que tradicionalmente se preocupaba uno, ¿no? Ahora, tampoco basta con hacer acuerdos políticos, educativos, sociales genéricos, con decir que uno asume la transversalidad de la educación pero después no la opera a nivel del aula y del centro educativo. Tampoco sirve con solamente decir que las reformas son procesos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Tampoco es suficiente con priorizar la necesidad del cambio sobre la preocupación por los costos. Ustedes dirán, pero estamos locos, esto es una progresión. No, porque lo fundamental es tomar conciencia de dos cosas: de los cambios disruptivos en el mundo y de repensar los sentidos, las finalidades y las herramientas de la educación. Entonces el debate no es un acuerdo político educativo más o menos genérico, simplemente señalar que... No, es otra cosa. La educación que se viene requiere de una voluntad de transformación mucho más grande de lo que uno pensaba. Y terminamos ahí con los puntos que estaban, con 4 preguntas que se las dejamos planteadas. ¿Debe la educación compartir marcos de referencia y herramientas que ayuden a posicionar los cambios disruptivos planetarios como oportunidades para repensar el progreso? En el mundo hay una revalorización de la idea de progreso y bienestar individuales y colectivos a escala global, nacional y local, no como contrapuestos. Es decir, utilizar la disrupción para repensar una agenda de progreso fundada en valores humanísticos y éticos.
Yo creo que ahí hay una discusión bien interesante a tomar en cuenta. La segunda, son 4. ¿Debe la educación reforzar su impronta humanística filosófica, dialogando con las culturas científicas, para que personas y ciudadanos tengan conciencia y conocimientos sobre las implicancias éticas de decisiones que afectan nuestra sustentabilidad como humanidad? Esto es un tema central en la educación hoy día. La dimensión ética vinculada a la conciencia de lo que implica vivir en un mundo, si queremos un mundo sostenible, un planeta sostenible. Tercera pregunta es: ¿deben los sistemas educativos facilitar y apoyar oportunidades personalizadas de aprendizaje en diferentes formas de administración, diversidad de ambientes y con enfoques múltiples que garanticen unidad en la diversidad, justeza en las estrategias y equidad en los resultados? Pero apelar radicalmente a la diversidad de enfoques, de forma de administración, de estilos de enseñanza, para igualar en los resultados. Y por último, ya termino. ¿Deben los sistemas educativos alinear el centro educativo, el currículo y la pedagogía a la creciente personalización de los aprendizajes y una relación triangular entre alumnos y docentes apoyados por la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se transforma en un tutor del alumno y del docente fundamental para conocer sobre el estilo de aprendizaje, para conocer sobre necesidad de aprendizaje, para fortalecer enfoques de enseñanza, etc. Yo creo que este tipo de preguntas deberían colocar el debate educativo de acá a las próximas décadas. Es decir, hacer este tipo de pregunta es pensar a una década o más. Nosotros tenemos una tendencia a reproducir viejos debates y a enredarnos en debates que no necesariamente están viendo lo que el mundo está cambiando. Por eso quería dejarles a ustedes, y está más en detenimiento, está más en la presentación, que sé que va a estar disponible en la universidad, más lo que quería dejarles en definitiva era un marco de reflexión general sobre cómo encarar la educación y el cambio a la luz de lo que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Preguntas que quieran hacerle a Renato. Hay un chico allí en la puerta para recoger las preguntas que quieran. Levanten la mano así. Bueno, si no hay preguntas, entonces vaya. Yo tuve una pregunta, pero no me da tiempo para escribir. Bueno, decirle. Pensando en ANEP, específicamente en ANEP. Aterrizamos a lo nacional. Sí, aterrizamos a lo nacional. A su criterio, ¿cómo debería cambiar el sistema de ANEP para repensar justamente todos estos puntos? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque cada vez más vemos, quienes hemos estado trabajando en ANEP, como los maestros, que quienes son de alguna manera los artífices de todas estas cosas, intentan de escapar del aula a cargos de gestión educativa, de programas, proyectos y subproyectos y coordinaciones y comisiones que a veces nada tienen que ver con la realidad de lo que sucede en el aula. Y por lo tanto, el sistema de ANEP se ha configurado en un gran edificio burocrático, prácticamente sin las patas en el piso. Y esto realmente, que es muy interesante lo que usted está planteando, en la realidad nacional sería, a mi entender, como hoy por hoy, si no cambiamos el sistema, la organización de ANEP, una cuestión bastante utópica. Bueno, primero le voy a hacer una invitación, porque este miércoles vamos a presentar en el Parlamento una organización llamada Edu21, vamos a responder a su pregunta. Si usted va por el Parlamento a las 18:30 el miércoles, va a tener la posibilidad de por lo menos responder, pero no porque yo tengo que respetar el tiempo de mi amigo Amadeo. Pero simplemente decirle un par de cosas respecto a eso. Me parece excelente la pregunta. Primera es que yo creo que tenemos que vencer la idea de que no se puede. De que los sistemas no pueden cambiar porque tenemos una historia, una tradición. Las historias están no para perderse, pero para resignificarse siempre. Eso es el ABC de los países que en el mundo progresan. Resignifica permanentemente su proceso histórico. Pero segundo, decirle que ese cambio de sistema que usted menciona implica primero repensar la educación. Yo no creo que se pueda repensar los sistemas educativos sin repensar la educación. Y eso, en este mundo que vivimos hoy, implica preguntarse, no es una pregunta retórica, porque muchas veces, y con Adriana, que la hemos compartido, la hemos planteado en muchos casos, es que no es una pregunta retórica, sino es central preguntarse: ¿qué tipo de educación quiere usted?
¿Qué tipo de sistema educativo quiere usted? ¿Qué tipo de currículo pedagógico quiere usted? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Para qué tipo de persona? ¿Para qué tipo de ciudadanía? Si yo te diría, le haría un comentario general respecto al país, yo creo que esa pregunta, con independencia de gobiernos, de partidos, no entrando en ningún tipo de discusión política, yo creo que en Uruguay esa discusión ha estado ausente. Hemos discutido mucho más sobre condiciones que sobre procesos educativos. Entonces, discutimos sobre ladrillos, sobre infraestructuras, sobre salarios, que es necesario hacerlo, pero no lo hacemos en el marco de una discusión para aquel que. Y termino con esto. En América Latina, y le paso a América Latina en general, si uno estudia América Latina en los últimos 20, 25 años, América Latina ha tenido un cambio de gobiernos importantes y una ola de gobiernos denominados gobiernos de progreso social o progresistas en diferentes países, que hicieron dos cambios fundamentales. Hicieron un cambio que fue normativamente ampliar la educación y, desde el punto de vista presupuestal, asignar mejores inversiones y salarios. Si usted ve, y no hay correlación, y yo no creo que haya correlación ni mecánica entre las cosas, pero usted no ve un proceso de relativa sincronía o de relativa compatibilidad entre esas mejoras en condiciones y lo que sucede. Y yo creo que parte del problema está en la debilidad de la propuesta educativa curricular y pedagógica. Tenemos un debe muy grande ahí, y tenemos un debe muy grande porque hemos de alguna forma dejado de lado discutir el para qué y el qué de la educación. Y eso nos lleva necesariamente a seguir trabajando en pensar que uno puede cambiar por un proyecto, por una intervención. No, en realidad uno tiene que repensar hacia dónde quiere que esa educación vaya. Gracias.